Chinguamiga es funada por burlarse. Chinguamiga pensó que solo estaba haciendo contenido divertido para su canal de YouTube, pero sin querer terminó desatando uno de los debates más intensos en México sobre la gentrificación, el clasismo y el racismo disfrazado de buenas intenciones. Lo que empezó como una serie de videos sobre su experiencia como extranjera viviendo en México se convirtió en una bomba mediática que hizo enojar a miles de personas en redes sociales. Y por si fuera poco, el escándalo ha llegado incluso a tocar fibras sensibles sobre el impacto que están teniendo los extranjeros en colonias populares dentro de toda la República Mexicana, donde los precios ya no los aguanta ni el que nació ahí. Pero ¿realmente fue culpa de Chinguamiga o estamos usando su caso solo como excusa para exponer un problema que lleva años gestándose y que nadie se ha atrevido a decir tan fuerte? Para quienes no la conocen, Chinguamiga es una creadora de contenido coreana que se ha ganado el cariño de millones de personas por su carisma, sus ocurrencias y su forma muy particular de hablar español con modismos mexicanos. Actualmente tiene más de 13 millones de seguidores tan solo en TikTok y otros tantos en YouTube e Instagram. Ha colaborado con youtubers como Luisito Comunica, ha salido en programas mexicanos y hasta ha sido invitada a festivales como el Vive Latino, donde muchos la consideran ya parte de la cultura pop de internet en México. Pero el problema comenzó cuando algunos de sus videos mostrando su vida diaria en México, desde su departamento, su barrio, su comida favorita y las cosas que le parecen baratas, fueron retomados en X por activistas y usuarios que la acusaban de romantizar la gentrificación. Uno de los clips que más molestia causó fue donde decía que vivir en México era mucho más barato que en Corea, que con poco dinero podía rentar un depa grande y cómodo y hasta salir a comer con frecuencia. Y aunque eso puede sonar normal para un turista, para miles de mexicanos que apenas llegan a fin de mes, sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Pero la cosa no paró ahí. En más de una ocasión, Chinguamiga ha declarado públicamente que México no le parece un país violento. Siento que este país es muy seguro, siempre les... Ella se siente más segura aquí, por ejemplo, que en Brasil, y que jamás ha tenido una mala experiencia en todo el tiempo que lleva viviendo en la Ciudad de México. Y claro, esa comparación, aunque seguramente fue hecha con buena intención, no cayó nada bien, sobre todo considerando que México es uno de los países con mayor número de homicidios en toda América Latina y todo el mundo, con cifras alarmantes de desapariciones, robos y violencia sistemática en todas sus formas. Muchos sintieron que sus palabras minimizaron una realidad que los mexicanos viven a diario, porque una cosa es sentirte segura en la Condesa o en la Roma con tus amigos influencers y otra muy distinta es caminar sola de noche por Ecatepec o Iztapalapa. Y cuando una extranjera dice que no hay violencia, el mensaje que se transmite, aunque no sea su intención, es que tal vez los que viven con miedo están exagerando. La gentrificación, por ejemplo, no es un invento de Twitter, es un proceso que ha cambiado por completo la vida en muchas zonas populares de la Ciudad de México y cada vez de más estados de la República. Y sí, muchas veces viene acompañado de palabras bonitas como renovación urbana, mejora del entorno, más oferta gastronómica, pero detrás de eso hay una realidad cruda. Los vecinos de toda la vida están siendo desplazados. La Colonia Juárez, la Roma, la Narvarte, la San Rafael, entre muchos otros pueblitos mágicos y lugares que antes eran clase media o incluso populares, hoy están llenos de cafeterías hipsters, coworkings con señalética en inglés, estudios de yoga, tiendas de pan artesanal y departamentos tipo Airbnb con renta en dólares. Y todo esto, en buena medida, ha sido impulsado por el boom de los nómadas digitales, jóvenes extranjeros que trabajan remoto y ganan en euros o dólares, pero pagan en pesos. Para ellos, México es un paraíso, lo que conlleva a las personas locales que sea cada vez más difícil sobrevivir. Entonces, cuando un influencer como Chinguamiga dice que rentar un departamento está barato, lo que muchos escuchan es: está tan barato que puedo permitirme vivir aquí aunque tú ya no puedas. Y ese es el verdadero meollo del asunto. Porque sí, puede que ella no haya querido causar daño, pero tampoco ha mostrado un mínimo interés por entender el impacto que su presencia y su contenido puede tener en las comunidades que está invadiendo sin querer. Y ojo, esta no es la primera vez que se arma una polémica así. Ya había pasado con creadores de contenido gringos, alemanes o franceses que vinieron a vivir a México, entre comillas, por la cultura, la comida y el bajo costo de vida, pero lo que nunca mencionan es que su llegada encarece la vida para todos los demás. Y justo cuando la polémica comenzaba a apagarse un poco, Chinguamiga volvió a encender la mecha con un video que supuestamente era para ayudar a una mujer deportada de Estados Unidos. Pero lo que prometía ser un acto de solidaridad terminó pareciendo un espectáculo.
un reality show montado con música de fondo, efectos de sonido y chistes innecesarios, donde la historia desgarradora de una madre fue usada como gancho para generar contenido. En el video, Chingo Amiga presenta a Erika, una mujer que fue sacada de Estados Unidos sin previo aviso, con sus hijos en brazos y sin dinero. Cuenta cómo la subieron a una camioneta usando sus palabras como animalitos, la abandonaron en Tamaulipas y tuvo que regresar a Oaxaca sin nada. Pero lejos de tratar la historia con respeto, Chingu convierte todo esto en una dinámica de entretenimiento. Graba la entrega de alimentos, muebles, hasta juguetes como si fuera parte de un challenge de TikTok. Y lo más alarmante, no hay una sola mención seria sobre el sistema de deportaciones y las políticas migratorias de Estados Unidos, que en muchos casos resultan profundamente injustas para personas que solo querían ir a trabajar y buscar una mejor vida. Porque sí, muchos de ellos están allá de manera ilegal, pero el gran problema es que no tienen otra opción. Sus países no les dan lo necesario para vivir con dignidad. Y aunque Estados Unidos está en su derecho de hacer en su territorio lo que mejor le convenga, también es justo decir que muchas de las personas deportadas no encuentran otra salida más que cruzar la frontera. Y aunque eso técnicamente las convierte en criminales, en la realidad es gente trabajadora y honrada que busca la manera de sacar adelante a toda su familia. En el video de Chingu todo termina en aplausos, abrazos, pollo asado y frases como: me pasé del límite de mi tarjeta, amigos, pero bueno, lo hacemos con mucho amor. Vamos a cocinar. Lo que obviamente sonó como una burla, pues todos sabemos que es una influencer famosísima que gana cientos de miles, si no es que millones de pesos al mes, como para venir a decir que por comprar unos cuantos muebles y unos pollos se pasó del límite de su tarjeta. ¿Es en serio? Para muchas personas lo que vieron en ese video fue la banalización del sufrimiento ajeno, porque cuando conviertes el dolor de alguien más en una especie de contenido para agradecer los 15 millones de suscriptores, lo que estás haciendo no es ayudar, es lucrar con la tragedia. Y peor aún, al final del video Chingu Amiga repite una vez más que México la ha salvado, que aquí se siente feliz, que no ha sufrido violencia y que por eso quiere regresar ese amor. Como si eso le diera permiso para seguir opinando sin contexto sobre lo que significa ser pobre, ser mujer y ser deportada en este país. Al final de cuentas, cuando tomas una historia así de compleja y la resumes en un video de 10 minutos con música feliz, aplausos, filtros bonitos y un pollo asado como recompensa, lo que estás haciendo no es justicia social. Es marketing. Este no es un video en contra de Chingu Amiga, no se trata de cancelar a una extranjera por intentar ayudar, pero sí es necesario decir las cosas como son. Cuando una figura pública con millones de seguidores decide tocar un tema tan delicado como la migración forzada, tiene una responsabilidad enorme, y esa responsabilidad no se cumple solo con grabar a una familia en situación de pobreza y regalarle un mueble o una despensa. La historia de Erika no necesitaba un influencer, necesitaba justicia, y lo más triste es que muchas personas como ella jamás van a tener una cámara frente a ellas para poder contar su historia. Van a vivir ese mismo infierno, la deportación, la separación familiar, la pobreza extrema, en silencio y sin que nadie se entere. Y lo mismo pasa con la gentrificación. El hecho de que extranjeros vengan a México no está mal. De hecho, puede ser algo positivo. Llega más dinero, se activa la economía y hay intercambios culturales que enriquecen a todos. Pero cuando vienen en masa sin ningún respeto por el lugar que los recibe, sin entender el contexto, sin aprender las costumbres, sin preocuparse por el impacto que generan, entonces sí hay un problema. Porque cuando llegan y suben las rentas, cuando llegan y desplazan a los vecinos, cuando llegan y convierten una colonia tradicional en un parque temático de lo mexicano, entonces ya no están compartiendo, están invadiendo. Y si encima de eso se burlan de los precios, minimizan la violencia o se sienten con derecho de opinar sobre todo sin haber vivido nada, pues claro que eso va a doler y claro que la gente va a responder. Si Chingu Amiga realmente quiere ayudar, ojalá use su alcance para visibilizar las fallas del sistema migratorio, para contar lo que pasa en los centros de detención, en las redadas, en los desiertos, en las cortes migratorias donde no hay traductores y se deporta gente sin juicio justo. Pero convertir todo esto en un contenido que comienza con "aún no llegamos a los 15 millones, vayan a suscribirse", es banalizar el dolor ajeno. Y es también perpetuar un discurso superficial donde la pobreza se resuelve con una cobija, una cama y una sonrisa en cámara, porque detrás de cada historia como la de Erika hay miles de personas igual o más vulnerables que no necesitan views, necesitan derechos. Y lo más irónico de todo es que Chingu Amiga se ha convertido, sin proponérselo, en el rostro de un fenómeno mucho más grande que ella, porque ya no se trata tan solo de lo que dijo, ni del video de Erika, ni de si México le salvó la vida. Se trata de cómo su figura resume todo lo que muchos mexicanos están sintiendo hoy: una invasión silenciosa disfrazada de turismo cool, una romantización de la pobreza que ya se volvió tendencia y una desconexión total entre quienes sufren y quienes solo vienen a mirar, grabar y subirlo a TikTok.
Chingo Amiga no es la única, ni la primera, ni será la última, pero sí es la más famosa y por eso el golpe fue más fuerte, porque mientras ella pide llegar a 15 millones de suscriptores para poder celebrar, hay millones de mexicanos que no pueden celebrar nada, que no pueden pagar la renta, que no tienen luz, que no tienen agua ni comida suficiente y que encima tienen que escuchar cómo su país es un lugar barato y seguro, según la opinión de alguien que no ha vivido ni una décima parte de lo que ellos enfrentan cada día. Y eso obviamente duele, porque por más tierna que sea, por más carismática que parezca, cuando alguien habla desde el privilegio, lo mínimo que puede hacer es ser consciente de este mismo. Después de toda esta polémica, Chingo Amiga no ha ofrecido una disculpa formal ni ha mostrado un cambio evidente en su contenido. Sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, entretener. Que seamos honestos, ella es muy buena en eso y es un trabajo sumamente respetable. Tanto es el respeto que le tengo a ese trabajo que yo me dedico a eso. Pero Chingo, si vas a entretener, no lo hagas rompiéndonos las pelotas. Y lo más triste es que probablemente muchos de sus seguidores ni siquiera entienden por qué tanta gente está molesta con ella. Pero para quienes han vivido la desigualdad en carne propia, para quienes han sido desplazados por el aumento de rentas o han tenido que dejar su país por falta de oportunidades, estos temas no son entretenimiento, son heridas abiertas. Y aunque Chingo Amiga no sea culpable directa de todo esto, sí se ha beneficiado del sistema que lo permite. Y es que ese es el gran problema, que los que más ganan con la pobreza ajena casi nunca lo reconocen. Este caso nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Qué tan conscientes somos de los privilegios que tenemos? ¿Hasta qué punto se vale lucrar con la tragedia de otros? ¿Y cuándo el querer ayudar deja de ser una buena intención y se convierte en explotación emocional? Porque si algo nos ha enseñado la era digital es que no basta con tener una buena cámara o una sonrisa contagiosa. Hay temas que merecen respeto, profundidad y sensibilidad, y si no estás dispuesto a dar eso, mejor ni siquiera los toques. Pero en fin, ¿tú qué es lo que piensas de esta polémica en la que se metió Chingo Amiga? ¿Crees que estamos siendo demasiado duros con ella o crees que hay que decir las cosas como son? Espero que este video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.